tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha en el país y allende los mares a través de las redes sociales. Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, también de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante. ¿Cómo se llama nuestro tema? Se llama Mentes Sanas, Políticas Enfermas. Mentes Sanas, Políticas Enfermas. Vamos a hablar de este tema que ya tenemos un mes y medio, hablando durante todo el mes de octubre y parte del mes de septiembre, hablando de las políticas para la salud mental en República Dominicana, un tema que nos preocupa bastante, el derecho fundamental a la salud mental como parte del derecho general a la salud, y estaremos conversando con la abogada Mónica Pérez Heró, quien es la encargada de uno de los observatorios que pertenece al Defensor del Pueblo. No sin antes escuchar nuestro editorial y vamos a ver qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia. Ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos
cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo firmó un acuerdo para promover la constitución animada a través de los autobuses de la OMSA y de esta forma llegar a más personas y visibilizar este proyecto desarrollado para todos los niños. Ambas instituciones buscan contribuir en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho, así como la construcción de ciudadanía responsable y derechos fundamentales en favor de todos los habitantes de la República Dominicana. Nuestro titular, Pablo Ulloa, en conjunto con el equipo técnico de la institución, expuso sus observaciones para la modificación del reglamento para la presentación, procesamiento y decisión de las reclamaciones surgidas en la relación empresas de distribución-usuarios a través de la vía administrativa. Se presentaron 32 observaciones consideradas necesarias para la garantía de derechos y factibilidad del reglamento. Porque son necesarios los eventos que promueven el conocimiento para el cumplimiento de las normativas, el Defensor del Pueblo fue parte de la apertura del World Compliance Association, capítulo República Dominicana y Conferencia Magistral, Gestión del Riesgo Organizacional y Cumplimiento Regulatorio, la cual fue dictada por Néstor Aparicio, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Continuamos dando curso al proceso legal por las agresiones cometidas por miembros de la DGCET al equipo del Defensor del Pueblo y a la prensa en el Canódromo, y el impedimento al desarrollo de la inspección a esta institución por parte del Defensor del Pueblo. En esta ocasión, la audiencia preliminar fue aplazada nuevamente por pedimento de 2 de los abogados de los imputados y estaría pautada para el próximo 7 de noviembre. El Defensor del Pueblo estuvo recorriendo las instalaciones del hospital El Buen Samaritano en La Romana, un centro hospitalario con un enfoque distinto, como la ardua labor social que realizan a través del programa de becas que beneficia a miles de familias de escasos recursos. A pesar de estar en uno de los barrios más pobres de esa provincia, se atienden aproximadamente 320,000 pacientes al año, incluyendo referidos de otras ciudades. Y finalmente, aprovechamos para informarte que puedes participar del Programa Internacional Gobernanza, Defensor del Pueblo y Buena Administración, junto a otros diplomados que formarán parte de nuestro programa académico que estarán disponibles a partir del próximo 2023. Son totalmente gratis. Estamos de vuelta en Así es el Defensor para conversar con la abogada Mónica Pérez Heró, quien es la encargada del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo. La licenciada Pérez Heró es abogada, como habíamos dicho, especialista en políticas públicas, investigaciones sociales e innovación. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, y también de la Universidad de Mississippi y de la Universidad de Missouri Columbia de los Estados Unidos. Se desarrolla como consultora en políticas públicas e innovación. Tiene experiencia en coordinación de proyectos tanto en el sector público como privado y sobre todo en materia de comunitaria. Experta en análisis crítico y formulación de investigaciones. Cuenta con una gran experiencia en temas de políticas públicas en materia social y de derecho, pobreza, vivienda, programas de seguridad social y metodología de la investigación. Desarrolla investigaciones sobre derechos humanos y derechos fundamentales en el Defensor del Pueblo. Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y emocionada de estar aquí compartiendo con usted y con todos los oyentes que nos escuchan a través de la radio y del YouTube. Muy bien, muy bien. Bueno, y a través en general de todas las redes sociales del Defensor del Pueblo. Y bueno, Mónica es una compañera nuestra, forma parte del equipo del Defensor del Pueblo, de este observatorio de gobernanza y Estado de Derecho de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Vamos a lo más básico. Licenciada, ¿qué significa gobernanza y qué es el Estado de Derecho? Para que la gente entienda eso, porque hay veces que ponemos nombres y ponemos cosas, pero no nos detenemos en algunas ocasiones a analizar
el nombre de la oficina que dirigen las personas. ¿Qué significa eso de gobernanza, gobernabilidad, gobernanza? ¿Cuál es la diferencia y el Estado de Derecho? Bien, pues la gobernanza, y en contraposición con la gobernabilidad, tal como mencionas, es un concepto mucho más abarcador. La gobernanza tiene que ver mucho con las instituciones públicas y su relación con los ciudadanos. La gobernabilidad, por su parte, tiene que ver más con los instrumentos y las normativas que se aplican desde el Estado para entonces articularse y ejecutar todos los proyectos, programas e iniciativas que se llevan a cabo. Bueno, eso quiere decir entonces que la gobernabilidad es algo más general y la gobernanza es algo un poquito más concreto que la... Sí, va muy de la mano del Estado de Derecho, tal como menciona el artículo 7 de nuestra Constitución. Nuestro Estado está basado en un Estado social y democrático de derecho, lo que significa que nos debemos no solamente a la parte legal normativa, sino también a esa mirada social. Y precisamente eso es lo que hacemos desde el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, de mirar a través de los lentes de derechos humanos todo el ámbito social y todos los otros derechos que convergen, tanto fundamentales como humanos. Muy bien, muy bien. Bueno, y nosotros hemos hablado tradicionalmente de qué significa realmente ese Estado social y democrático de derecho, que se oye muy bonito, sí, en el artículo 7, como tú bien mencionas, de la Constitución de la República. Y bueno, aquí hemos hablado bastante de eso, que es un Estado que no se limita única y exclusivamente a defensa de los derechos, digamos, de primera generación, derechos clásicos, y a separar los poderes. Es un Estado que pone el acento en los problemas sociales, en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, el transporte público. Bien, Mónica, nosotros en el Defensor del Pueblo hemos publicado un estudio científico, una investigación que se llama Mentes Sanas, Políticas Enfermas. ¿En qué consistió eso y cuáles son los resultados generales de ese estudio aquí en República Dominicana que ha ordenado y que ha hecho el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo está bastante interesado en conocer la realidad dominicana, viendo todos los derechos que están contenidos en nuestra Constitución, porque a ella nos debemos. Como órgano constitucional nos debemos a esta Carta Magna. Entonces, uno de los derechos que teníamos previstos analizar era el derecho a la salud, pero queríamos innovar y ver qué aspecto del derecho a la salud sería diferente abordar y analizar. Por tanto, decidimos abocarnos a esta investigación denominada, como muy bien lo mencionas, Mentes Sanas y Políticas Enfermas, donde analizamos los derechos y políticas públicas alrededor de la salud mental en República Dominicana. Entonces, a través de esta investigación, lo que buscamos es un análisis situacional, un diagnóstico que nos diga cómo está el derecho a la salud mental protegido o garantizado en el país a través de las políticas públicas y también a través de estos instrumentos normativos, puede ser leyes, resoluciones y demás. Entonces, esta investigación surge por esa necesidad de conocer, ya que en el país no teníamos actualizado un estudio, un documento que nos dijera cómo nos encontramos actualmente en materia de salud mental. Wow, muy bien. Entonces, estamos hablando de uno de los aspectos fundamentales de ese derecho que realmente no es un derecho fundamental. O sea, más que un derecho fundamental, es un derecho humano. Sí. El derecho a la salud. Obviamente que la salud humana tiene muchos aspectos que no podemos circunscribirlo a lo tradicional que entendemos por salud. Que normalmente entendemos por salud, bueno, el bienestar físico, que no me falte la medicina, que no me falte, que tenga acceso a un sistema de salud, etcétera, etcétera. Y a veces se nos olvida algo tan importante como la salud mental.
Correcto. Entonces ya nosotros hemos visto en República Dominicana las graves carencias que tenemos en materia de salud mental, de que prácticamente no hay o el nivel de atención a la salud mental es muy pobre en República Dominicana. ¿Qué dice el estudio en general de cuál es la situación de la salud mental como derecho fundamental en República Dominicana? ¿Estamos bien parados, mal parados? Todo lo que está pasando, que hemos visto, todos estos niveles de violencia, todas estas personas haciendo espectáculos en las calles. ¿Qué está pasando en República Dominicana según ese estudio Mentes Sanas, Políticas Enfermas? Que, por cierto, es un nombre bastante sugerente también. Sí, es correcto. Antes de pasar a los hallazgos principales, me gustaría retomar esa información que nos estabas compartiendo acerca de la salud mental como un derecho humano y también de cómo ha evolucionado este concepto a través del tiempo. El concepto de salud mental, como bien menciono, es cambiante, ha evolucionado. No solamente actualmente no se enfoca solo en lo físico, sino que también integra un enfoque biopsicosocial. ¿Eso qué significa? Biopsicosocial integra también el aspecto comunitario, el aspecto de la psicología y el aspecto de la psiquiatría y su relación del individuo, de la persona con el entorno. Entonces, para esta investigación nos enfocamos en este concepto que tiene muchos factores sociales, porque nos interesa formular recomendaciones, propuestas de políticas públicas que se adhieran a la realidad dominicana, a la realidad local. Entonces, el concepto que utilizamos para desarrollar esta investigación, este estudio, fue el concepto de la salud mental en el ámbito social, donde se define que la salud mental va muy de la mano con el aspecto comunitario y tiene una incidencia en todo el entorno, en la comunidad y también en las familias. Por lo que entonces procedo haciendo esa puntualización, a conversarte un poco sobre los principales hallazgos de esta investigación. A nivel mundial, alrededor de 20% de la población mundial, 2 de cada 8 personas, tienen algún trastorno de salud mental, dígase un trastorno neurológico, por consumo de sustancias o también de alguna discapacidad mental. Entonces, estos hallazgos son preocupantes y debemos de verlo también a detalle. Muy bien, y bueno, vamos a verlo a detalle también en el caso dominicano, porque entonces hemos hablado ya de la situación global, entonces vamos de lo general a lo particular. Y bueno, a propósito de este tema, Mónica, vamos a ir a una pausa en la cual vamos a conocer una interesante cápsula que ha preparado el Defensor del Pueblo sobre este estudio de Mentes Sanas, Políticas Enfermas. Un video muy interesante, un audio muy interesante que prácticamente resume todo el contenido de ese estudio que estamos detallando en ese programa. También vamos a ver nuestra tradicional cápsula de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. ¿Sabías que aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo vive con algún trastorno mental? Desde la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, hemos desarrollado un estudio titulado Mentes Sanas y Políticas Enfermas. Aquí te presentamos un video animado con algunos de los datos relevantes que se obtuvieron mediante el estudio. Para leer el estudio completo, puedes acceder a nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do/estudios. Te vas a la casilla de servicios, luego clic en la Oficina de Oportunidades y finalmente Estudios. El tema de salud mental ha constituido un gran desafío para el mundo y las estadísticas lo develan. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo de mayor prevalencia los trastornos de ansiedad y depresión. El suicidio representa más de 1 de cada 100 fallecimientos, siendo la principal causa de muerte en la juventud.
Los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por discapacidad, y los trastornos de comportamiento aportan la mayor carga de enfermedad, 17,3% a nivel mundial. A pesar de los esfuerzos en desarrollar políticas públicas y pactos internacionales para la protección y promoción de la salud mental, la brecha entre la necesidad de tratamiento, el acceso a la información y a servicios de salud, hacen que solo un 4,7% en los países con ingresos bajos hayan recibido el tratamiento que necesitaban, y el 22,4% en los países de altos ingresos lograron recibir algún tipo de tratamiento. Esta brecha supera el 70% en la población mundial. En República Dominicana, aún contando con marcos normativos para la salud mental, existen grandes obstáculos para acceder a la información, a los altos costos en tratamientos, rehabilitación y protección de calidad. A pesar de que no se dispone de investigaciones o encuestas comunitarias a nivel nacional sobre la morbilidad, solo contamos con estudios limitados sobre la prevalencia por demanda en servicios de salud, y arrojan los siguientes datos alarmantes. Se estiman que en República Dominicana en los últimos 5 años, 2017 a 2021, unas 3.097 personas se suicidaron, por año, entre 500 a 600 casos de suicidio. El 80% de casos son hombres. Entre el 6,46% y el 8,48% de los adultos mayores padece demencia. De 138 centros médicos públicos a nivel nacional, solo 53 reportan servicios de psiquiatría, o sea, un 38% de presencia en esta especialidad. Todos los centros reportan servicios de psicología. La mayor concentración de centros médicos públicos con servicios de salud mental están en el Gran Santo Domingo y Monte Plata, abarcando un 29,7% del total de centros nacionales con este servicio. En el país, hay solo 113 camas en hospitales identificadas bajo la especialidad de psiquiatría, siendo un 1,38% del total de camas por especialidad. Los psicólogos, en todos los niveles de atención, representan menos de un 2% del total de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, incluido a nivel administrativo. Estos datos nos indican que las brechas en el sistema de atención de salud mental del país, la carencia de supervisión y seguimiento por parte de las autoridades con los proyectos y programas desarrollados, las dificultades económicas de los pacientes por el alto costo del servicio y las brechas de cobertura, hacen que el tema de salud mental sea más allá de un problema de salud mental, una vulneración a los derechos humanos de las personas. Se debe abordar la problemática bajo la perspectiva de los derechos humanos, abarcando más que el derecho a la salud, los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, en donde el Estado debe ser el garante llamado a respetarlos, protegerlos y promoverlos desde todas las entidades públicas y sin espacio a la discriminación y la exclusión. Desde el Defensor del Pueblo, estamos comprometidos con impulsar mejoras al sistema de salud mental, por lo que abogamos por acciones que abarcan un marco normativo adecuado a los nuevos tiempos, diseño de campañas de divulgación sobre los derechos de los pacientes y sus familiares, iniciativas de diálogo entre actores claves en materia de cobertura y seguridad social, para la generación de acuerdos o alianzas que se traduzcan en mayor acceso de los servicios públicos y privados. La salud mental debe ser prioridad para el Estado dominicano y todas las personas. Los derechos fundamentales son derechos consagrados en la Constitución Dominicana. Derechos colectivos y del medio ambiente. El medio ambiente está compuesto por seres vivos, como los humanos, los animales y las plantas, así como otros elementos como el suelo, el agua, el aire y los objetos físicos. El medio ambiente nos brinda sus recursos naturales para el desarrollo de la vida. Es muy importante cuidar del medio ambiente para asegurar nuestro futuro en el planeta Tierra. Derecho a la protección del medio ambiente. Nosotros tenemos el derecho y el deber de proteger nuestro medio ambiente, ya que dependemos de él. Es muy importante para todos los humanos conservarlo, cuidar los recursos naturales y los animales, las plantas y las masas de agua. El Estado dominicano hace lo posible para preservar el medio ambiente, y la Constitución prohíbe a las personas hacerle daño,
Acciones que podemos tomar para cuidar nuestro medio ambiente. Separar y reciclar la basura. Usar el transporte público. Apagar las cosas que no estés usando. Cerrar la llave. Mantener el entorno limpio. Apagar la luz. Donar tus juguetes en desuso. Así concluimos este episodio sobre los derechos colectivos y del medio ambiente. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Mónica Pérez Heró, quien es la encargada del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo. Y estábamos hablando, Mónica, de los resultados generales, para decirlo así, de este estudio que hizo el Defensor del Pueblo, que se llama Mentes Sanas, Políticas Enfermas. Estábamos hablando de que a nivel global, bueno, hay una situación y estamos esperando entonces cuáles son más o menos los resultados en la República Dominicana de la situación de la salud mental o de la atención a la salud mental como un derecho fundamental. Bien, pues según lo estudiado, aproximadamente el 20% de la población de República Dominicana padece de algún trastorno de salud mental, y siendo los trastornos más prevalentes la ansiedad y la depresión. Estos datos lo cruzamos también con unas entrevistas que hicimos tanto a pacientes como a familiares y puede ser que es muy probable que estos números aumenten, estos porcentajes aumenten en general, pues no contamos con investigaciones a nivel local. Eso también dificulta un poco encontrar datos más precisos. Pero cuando nos estamos refiriendo a nivel local, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? A nivel comunitario. Comunitario, municipal, podríamos decir. Sí, y también a nivel de barrio. Ok, a nivel de sector de barrio. Sí. Entonces se hizo a nivel nacional. Correcto. Ok, muy bien. Entonces faltaría esa parte de la parte más local. Sí. Entonces usted entiende que hay una tendencia o presumen que hay una tendencia al aumento si se hace ese estudio. Es correcto. Muy bien. Esos porcentajes podrían aumentar si nos vamos a un nivel mucho más desagregado. Entonces, a nivel presupuestario, también el presupuesto que recibe el Departamento de Salud Mental del Ministerio, que es el órgano rector de este tema, también es preocupante. Entonces, solamente para 2021-2022, de 8 millones y pico que recibió el Departamento de ¿Solamente Salud. 8 millones de pesos? Sí. Para un país de 10 millones, casi 11 millones de habitantes. Es preocupante. Entonces, la siguiente información es mucho más preocupante porque de esos 8 millones que recibieron, solamente ejecutaron en 2021 1.2 millones de pesos. Entonces, esa información es hay que tomarla y analizarla mucho más segregada porque es documental hasta tanto. Esa fue la información que obtuvimos a través de ellos. Sin embargo, hay otros factores también que inciden en que no tengamos datos y estadísticas. Entre ellos es la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas de salud que tenemos. A nivel, en el primer, segundo y tercer nivel, que es así como se desagrega el sistema de salud en nuestro país, no contamos entonces con esa comunicación entre niveles y no podemos identificar un paciente y también la territorialidad de esos datos. Muy bien. Y bueno, en general, ¿cuáles son los factores que obstaculizan la búsqueda de ayuda por parte de las personas con trastornos mentales aquí en República Dominicana? Como mencionaba, de estas entrevistas que hicimos, tanto a pacientes como a familiares, entrevistamos instituciones públicas, privadas, centros de salud que dan servicios, y cruzando esta información con la revisión documental, pudimos encontrar o identificar por lo menos 3 factores comunes a estas personas. Uno de ellos es la estigmatización. Es uno de los factores principales por los que las personas no buscan ayuda para este tipo de tema de salud mental. Dicho de otra forma, que la gente siente vergüenza
Sí. Es un tabú en la sociedad dominicana decir o confesar de que siente algún tipo de problema a nivel mental. Inmediatamente la comunidad o su familia o sus amigos le ponen el mote de que, bueno, ese es el loco del grupo. Y realmente no debe ser así. Estamos hablando de una persona que necesita ayuda, señores. Necesita ayuda. Eso es correcto. Esa estigmatización también muchas veces se convierte en discriminación. Así es. Cuando ya la persona decide hablar y externar, entonces recibe de parte de las autoridades, del entorno, de lo que se supone debería de ser la red de apoyo, recibe más obstáculos para entonces acceder a esos servicios. Otro de los factores determinantes para que las personas dejen de buscar ayuda son los altos costos, tanto de los medicamentos como de los servicios. En este punto, una frase que me marcó mucho cuando entrevisté a alguno de las personas, pacientes y familiares. Alguien mencionaba, bueno, la salud mental en República Dominicana es un lujo, y precisamente tienes razón, porque los datos eso nos mostraron en el estudio, que los altos costos de los medicamentos y de acceder a ayuda psicológica y psiquiátrica son bastante elevados. Bueno, y también tenemos una realidad, Mónica, de que en República Dominicana los seguros no cubren la atención mental. Ya hemos dicho en este programa de que nunca ha habido un acuerdo entre los psiquiatras y psicólogos con las administradoras de riesgo de salud, es decir, las ARS, desde que fueron formadas a partir de la ley 87-01 de Seguridad Social. Es decir, es una situación bastante grave, y es cierto, los psiquiatras y los psicólogos no cogen seguro. Precisamente. No toman seguro, y bueno, eso obviamente eleva los costos de atención en República Dominicana. Mónica, ¿y cuál es el impacto social que puede tener esta situación de que hay una evidente muralla para acceder a esos servicios de salud mental en nuestro país? Es decir, ¿cómo la sociedad dominicana estaría o está pagando esa situación? Bien, es una evidente violación a los derechos humanos, porque como mencionamos al inicio, la salud mental es un derecho humano y también fundamental porque se deriva del derecho a la salud que está garantizado en nuestra Constitución. Entonces, dejar de proveer y de garantizar y salvaguardar este derecho constituye evidentemente un impacto social a escala, porque también de ahí se desprenden discriminaciones y violaciones a derechos humanos, a otros derechos humanos como el trabajo, la educación y otros, a la familia y demás. Entonces, es como un círculo vicioso. Cuando se vulnera este derecho a la salud mental, también hay otros derechos que se ven impactados. Entonces, tenemos un problema ahí social cuando eso sucede. Claro que sí. Bueno, imagínese usted, en cierta medida, la salud, en este caso la salud mental, pero el derecho a la salud es un derivado, o sería un derivado, filosóficamente hablando, del derecho a la vida. Es decir, bueno, estoy vivo, pero necesito salud para estar vivo. Entonces, cuando se viola sistemáticamente ese derecho a la salud, en cierto sentido se está menoscabando la vida del individuo. Entonces, un individuo sin atención a la salud mental, bien como tú mencionas, hasta para buscar un trabajo, es un problema. Es decir, es prácticamente una discriminación sistematizada, no necesariamente del Estado, pero sí de la sociedad dominicana. Y bueno, Mónica, todos estos resultados y esos estudios, ¿hacia dónde señalan para nosotros comenzar a resolver este problema en República Dominicana en términos de políticas públicas? Las recomendaciones que surgieron de esta investigación están bien sistematizadas, y entre ellas está, en primer lugar,
la obtención de datos fidedignos y fiables que se puedan utilizar entonces para la toma de decisiones. Estos datos y esta propia investigación contribuye entonces a que uno pueda estar más acercado a la realidad y por ende dar una mejor respuesta desde el Estado para esta problemática. Otras de las recomendaciones también es trabajar y ampliar la cobertura y la suficiencia en materia de seguridad social y también en el acceso a servicios. Vimos en el estudio que en materia territorial están muy concentradas en el Gran Santo Domingo y en Monte Plata los servicios de psicología y psiquiatría. Entonces hay otras partes del país que necesitan acceso. Esas son como las dos principales recomendaciones: ampliación de esa cobertura y de esa suficiencia y también mejorar el sistema de datos y de registros para entonces poder tomar mejores decisiones desde el Estado. Bueno, lo que convierte este estudio precisamente en cierto sentido en un paliativo al tema ese de la carencia de datos. Nosotros siempre hemos insistido en ese programa que es fundamental en el Estado de Derecho tomar decisiones de políticas públicas fundamentados en datos precisos, en datos fidedignos, en datos verídicos, no manipulados, porque así es como se maneja modernamente una política pública, con datos y con derecho. Esos son los dos pilares para acertar de una manera mínima cualquier problema social desde el Estado, desde el gobierno. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Acceder al Defensor del Pueblo es fácil. Ya puedes descargar nuestra aplicación Defensor RD, disponible en App Store y Google Play. A través de esta puedes registrar tu caso, solicitar una visita del defensor, una charla, taller o aplicar para diplomados. Descárgala ahora. Estamos de vuelta en Así es el Defensor con la licenciada Mónica Pérez Heró, quien es abogada y especialista en políticas públicas, que es precisamente el tema que aborda en su fundamento ese estudio de mentes sanas, políticas enfermas. Un estudio que hizo el Defensor del Pueblo sobre el derecho fundamental o la situación real del derecho fundamental a la salud mental en República Dominicana. Y bueno, antes de nosotros irnos a la pausa, la licenciada Mónica mencionó que entre las grandes carencias que tenemos en República Dominicana, o de las cosas que tenemos que mejorar fundamentalmente, una de ellas es la disponibilidad de datos, la cobertura en materia de salud, de seguridad social, de salud mental, y mejorar el tema del acceso a los servicios, que hay en cierta medida, una discriminación o un desbalance de atención en materia de salud mental a nivel provincial. Es decir, se concentra en una parte muy minúscula del país y el resto del país, bien, gracias, en esta materia. Eso no debe ser, porque existe un derecho fundamental a la igualdad. El dominicano que está en Elías Piña tiene que recibir la misma atención de salud que el dominicano que está en la capital o en Punta Cana. Para eso es el tema de la igualdad territorial. Ahora bien, este tema de los datos a nosotros nos preocupa bastante, Mónica,
porque hemos visto que, por ejemplo, el censo que se hace en República Dominicana realmente aborda ese tema, y cada qué tiempo se hace ese censo en nuestro país. Estuvimos revisando la ficha, eso también como parte de la investigación que realizamos sobre salud mental, mentes sanas y políticas enfermas, y se incluyen algunas preguntas indicativas de este tema, más no se desarrolla un módulo como completo, coyuntural, donde se detallen a profundidad estos detalles. Mencionaba al inicio también que es necesario contar con datos a nivel comunitario. No contamos con datos a nivel comunitario. Entonces, si bien el censo tiene algunas preguntas, la incluye, eso no es suficiente, porque en primer lugar el censo se hace cada 10 años. Ya cuando se publiquen los datos del censo en el primer trimestre del año que viene, van a estar desfasados porque se recolectaron en noviembre de este año, se van a recolectar en noviembre de este año. Entonces, eso impide una correcta sistematización y actualización de esos datos que necesitamos para tomar decisiones al momento. Es decir, que si bien es un paso, aún necesitamos avanzar mucho más para contar entonces con datos, registros administrativos también de salud mental en nuestro país. Bueno, y importante también aclarar que en dado caso es importante la protección de esos datos, porque recordemos que la ley 172-13, que es la ley de protección integral de datos personales, califica como datos sensibles y especialmente protegidos. Esa es la calificación que le da a datos que tienen que ver con la salud de la persona, especialmente con la salud mental, porque todo eso se presta a muchas situaciones que lamentablemente son antijurídicas, es decir, desde discriminación hasta, vamos a decir, creación de políticas que van en detrimento de ciertas poblaciones o de ciertas personas. Y bien, ¿cuáles son los actores clave que deben de intervenir en esta materia de la protección de la salud mental en República Dominicana, Mónica? Una de las recomendaciones que hicimos es sobre articulación interinstitucional, y qué bueno que haces esta pregunta, porque así entonces damos paso a conocer quiénes entonces deben de estar involucrados en estas alianzas que deben de darse para que entonces se avance en materia de salud mental. Los actores claves involucrados deben de ser a nivel público y también privado, porque este tema de salud mental y los servicios que se ofrecen están privatizados en su gran mayoría. Entonces, estas alianzas deben de darse a nivel público-privado. También el órgano rector de la salud en nuestro país, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Sistema Nacional de Salud, deben de involucrarse en este tema y relanzar el tema de salud mental para que entonces los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a mejores servicios. Bien, y la parte educativa. ¿No debería el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología incidir en esa materia? Porque, como bien tú dijiste, Mónica, la desatención o la falta de atención a la salud mental, bueno, pues tiene un impacto directo en los demás derechos fundamentales de la persona. Entonces, tenemos el tema educativo de por medio también, un tema preocupante sobre todo de los padres que tienen hijos con ciertas situaciones de salud mental. Eso es correcto. Sí, dentro del ámbito público, todas las instituciones que tienen incidencia en el sector social deben de articularse, deben de comunicarse. Esta interoperabilidad debe de darse.
y la coordinación es clave para que las políticas públicas funcionen, que se vayan a ejecutar e implementar. Entonces, claro que sí, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior tienen un papel fundamental porque no se puede hacer nada sin educar a la población y también integrar a toda la comunidad, y para ello entonces están estos ministerios y estas instituciones públicas que su rol, su misión es precisamente esta. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros hemos visto que hay países que tienen varios modelos de atención educativa en el caso de la persona con trastornos de la mente, trastornos de personalidad, y bueno, hay algunos modelos que los segrega de la sociedad, entonces crean instituciones especializadas en ese tipo de personas y bueno, se educan en esa institución. Pero hay otros modelos, como en España, por ejemplo, donde la política es integrar a la persona en instituciones educativas regulares. Y bueno, que esas instituciones educativas creen entonces procedimientos para que ese individuo, ese joven, ese muchacho, esa niña, se integre a una vida social normal, común y corriente como los demás. Entonces, pienso que en República Dominicana deberíamos de analizar bastante bien ese tema, porque me parece que el modelo español es lo correcto. Es decir, de aquí a crear instituciones aparte para este tipo de personas, no creo que sea una solución viable a largo plazo. Quizás en cierta etapa sea lo correcto, pero a largo plazo no lo creo. En lo personal no creo que sea bastante viable eso. Estás en lo correcto, y de hecho eso también lo tratamos en la investigación, donde hacemos una revisión de la literatura y de otros modelos, y vimos que nos queremos alejar del modelo manicomial, que así es que se llama, de esas instituciones donde internan a las personas. Nos queremos alejar de ahí, entonces movernos a un modelo comunitario, donde la persona esté de paso por esos centros y reciban atención mayormente ambulatoria, porque se estila que a través de este modelo comunitario la persona va a tener una red de apoyo mucho más amplia, y por eso a ese modelo es que queremos acercarnos. Con el sistema de salud que conocemos ahora y las leyes que están aprobadas y vigentes, este modelo en teoría estaría funcionando. Muy bien, y bueno, Mónica, aparte de este estudio que es fundamental, este aporte que ha hecho el Defensor del Pueblo como órgano constitucional del Estado Dominicano, aparte de ese estudio, ¿qué estrategias puede aportar la institución para ayudar en este problema de la atención a la salud mental en República Dominicana? A mí me parece que desde el Defensor del Pueblo estamos comprometidos con abogar por los derechos fundamentales y especialmente de la salud mental, por lo que precisamente vamos a iniciar con un proceso de capacitarnos y también identificar acciones concretas que podamos entonces mover para que este tema se relance. Muy bien, y bueno, el Defensor del Pueblo, como estamos haciendo hoy y también hemos hecho a través de las redes sociales y otras acciones de acercamiento a las distintas instituciones, es precisamente llevar los resultados de ese estudio a esas instituciones, porque, insistimos, no existe una política pública correcta, bien confeccionada, bien hecha, si no está fundamentada en datos objetivos y en estudios científicos objetivos, como el caso de este producto que se llama Mentes Sanas, Políticas Enfermas. Y bueno, vamos a una breve pausa y vamos a escuchar una cápsula sobre la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945, que fue el 24 de octubre de 1945. Recordemos que República Dominicana es uno de los estados fundadores de la Organización de las Naciones Unidas,
que ese proceso se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. Adelante. El Día de las Naciones Unidas se celebra cada 24 de octubre para conmemorar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y hacer reconocer a todos los pueblos del mundo los objetivos y los logros de esta organización mundial. La organización internacional surgió tras la Segunda Guerra Mundial, reemplazando la Liga de las Naciones. En su fundación, las Naciones Unidas estaba formada de 51 países comprometidos para promover la cooperación internacional, crear y mantener el orden internacional. Su misión de preservar la paz mundial se complicó en sus primeras décadas debido a la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Después del final de la Guerra Fría, las Naciones Unidas asumió importantes misiones militares y de paz en todo el mundo con diversos grados de éxito. Hoy en día, la organización está compuesta de más de 190 países. La ONU es la organización intergubernamental más grande del mundo y más poderosa. Tradicionalmente, en el Día de las Naciones Unidas se realizan reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre las labores ejercidas por esta organización para recibir apoyo por sus trabajos. El buen manejo de los fondos públicos es fundamental para garantizar la eficiencia en el ejercicio de la función del defensor del pueblo. Por tanto, la transparencia es uno de los 4 valores de nuestro plan estratégico institucional. Como muestra de ello, el sistema de transparencia de la institución cumple con todos los estándares establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, valiéndonos el reconocimiento como uno de los 2 órganos constitucionales con mejor puntuación en materia de transparencia en los primeros 6 meses de este año. Y es que a nosotros nos mueven la honestidad y la transparencia. En octubre del 2021, implementamos la ejecución presupuestaria en línea a través del Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda. La transparencia también se evidencia en el manejo de nuestros procesos internos. Por ello, cumplimos con los requisitos de la norma para el desarrollo y gestión de los portales web y la transparencia de los organismos del Estado, NORTIC, y la Asociación Española de Normalización, AENOR, con ocasión de nuestra Carta de Servicio al Ciudadano, como una muestra del compromiso con elevar cada día más y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas la eficiencia de este órgano constitucional. ¿Resultados? Como resultado de todas las acciones, el Defensor del Pueblo aumentó su capacidad de atención y respuesta en un 201% y una institución abierta y transparente. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Mónica Pérez Heró, quien es la encargada del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo. Mónica, ¿qué significa observatorio? Yo creo que es una palabra bastante sugerente, pero hemos escuchado mucho esa palabra de observatorio. ¿Qué realmente significa observatorio desde el punto de vista de las cosas que ustedes manejan? Claro. Observatorio, tal como mencionas, es bien indicativa la palabra, pero es más bien un centro de análisis, de pensamiento, donde nos detenemos a reflexionar de temas, en este caso, de derechos fundamentales y de derechos humanos, porque estamos viéndolo desde el Defensor del Pueblo. Entonces, precisamente ese es nuestro rol, como esta estructura dentro del Defensor de investigar, analizar y llevar a cabo propuestas y recomendaciones que permitan entonces a la administración pública tomar decisiones. Bueno, así es, y bueno, ya ustedes saben, observatorio no es simplemente sentarse a observar, porque eso lo hace cualquiera. El tema es la producción de pensamiento, la producción de ideas fundamentadas en datos objetivos, porque observar lo puede hacer cualquiera y sugerir lo puede hacer cualquiera. Sí. Ahora, la diferencia está en invertir en investigación. Mónica, ¿por qué el Defensor del Pueblo tiene esa línea? Es decir, ¿por qué el Defensor del Pueblo invierte en investigación en esa materia y cómo esto ayuda
o debería de ayudar a la construcción de una ciudadanía responsable, de una mejor ciudadanía en República Dominicana? Desde el Defensor del Pueblo estamos bien claros, tal como mencionas, de que los datos son relevantes para la toma de decisiones, son vitales. Sin estos datos no podemos entonces avanzar. Lo que hay un dicho por ahí entre los investigadores, que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, para eso precisamente necesitamos datos. El Defensor del Pueblo conoce esta realidad y por eso ha decidido integrar a su estructura estos centros de análisis, de pensamiento, de producción intelectual, tal como mencionabas, para entonces aportar a la discusión, aportar al debate, y que no solamente se basen en opiniones, tal como mencionas, sino que sean en datos objetivos, en datos verídicos, apegados a la realidad dominicana sobre todo, porque vemos estudios y organizaciones que hacen investigaciones, pero adaptan lo que ven en otro lado a nuestra realidad, y debería de ser lo contrario. Debemos de tomar decisiones en base a nuestra realidad local dominicana. Muy bien. Bueno, y el Defensor del Pueblo tiene otros observatorios, es decir, tiene otros centros de pensamiento en distintas materias también. Este Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho integra la mayor parte del ala de investigación del Defensor del Pueblo, porque vemos todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y derechos humanos. Sin embargo, también está el Centro de Análisis de Opinión Pública y Gobernabilidad, que también produce investigaciones y estudios en materia de opinión pública y gobernabilidad. Sumamente importante para la construcción, sobre todo de la democracia, porque recordemos, señores, que parte importante de un sistema democrático libre es una opinión pública sana, una opinión pública fundamentada, y no esa opinión pública, Mónica, que es polarizada, que es una opinión, vamos a decir, fundamentada en una malquerencia gratuita contra el otro, de unos contra otros. Esa polarización, como se dice, afectiva. Es decir, que yo intento cancelar al otro por ser el otro y no por su opinión, que es lo que realmente debería ser en un sistema democrático realmente sano. Y bueno, desde este Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho, ¿cuáles otras investigaciones se están llevando a cabo a través de ustedes? Próximamente estarán posiblemente invitándome a este espacio, porque tenemos un sinnúmero de investigaciones para aportar al debate y para aportar a la gestión de conocimiento y elevar entonces la producción intelectual desde el Defensor del Pueblo. Estas investigaciones son bien variadas. Entre ellas tenemos un estudio sobre seguridad privada, empresas militares y derechos humanos vinculado a la reforma policial. Ahí en ese estudio estamos analizando cómo se vinculan estas empresas y si se están tomando en cuenta en la actual reforma policial. Interesante, muy interesante. Está bastante interesante, podemos conversar luego sobre esto. Claro que sí. También tenemos un estudio sobre ciudadanía responsable. Queremos identificar cuáles son esos déficits, los imaginarios y esos discursos de ciudadanía que tenemos en nuestro país, para entonces identificar cómo podemos aportar a esa construcción de ciudadanía y aportar desde entonces el Defensor del Pueblo a elevar ese concepto que tenemos en República Dominicana de ciudadanía. Muy bien, y bueno, realmente yo estoy impresionado de esas políticas de investigación que tiene el Defensor del Pueblo, porque realmente, claro, ya sabíamos por la impronta del mismo defensor del doctor Pablo Ulloa, que le da una importancia muy marcada a los datos, que vienen a raíz de estudios bien hechos. Pero muy pocas instituciones en República Dominicana, por lo menos desde el Estado, porque ya el sector privado tiene su propia dinámica. Es decir, el sector privado, las universidades tienen su
su cultura de investigación, vamos a decirlo así. Bueno, en su momento se podrá hablar de ese tema, porque en otros países el sector privado es el que lleva la batuta en materia de investigaciones sociales. Pero en nuestro país todavía estamos en este nivel de que el Estado es el que tiene que impulsar este tipo de cosas. Y me siento muy contento de que el Defensor del Pueblo haga este aporte, porque la verdad es que necesitamos desarrollar una cultura de datos, una cultura de estudio, de investigación y de llevarlo a la realidad, porque no basta con que eso se guarde, esté ahí, bueno, se hizo eso y no se tomen decisiones. La idea de todo esto es precisamente que el Estado tome las decisiones correctas, porque las toma. El problema está en la forma artesanal, en cómo a veces se toman las decisiones. Entonces, en muchas ocasiones, Mónica, esas decisiones fundamentadas en cosas imprecisas, a veces son peores que la misma situación que se intenta resolver. Y el público, el pueblo dominicano, ¿cómo puede obtener ese estudio? Es decir, ¿dónde pueden encontrar ese estudio de Mentes Sanas, Políticas Enfermas? Todas nuestras investigaciones, especialmente esta de Mentes Sanas y Políticas Enfermas, se encuentran colgadas en la página del Defensor, www.defensordelpueblo.com.gov.do, y también en las redes sociales, a través de todas las redes sociales que tiene el Defensor, Twitter, Instagram y demás. Muy bien, bueno, recordar lo que acaba de decir la licenciada Mónica Pérez Ceró, se puede encontrar en la página del Defensor del Pueblo, defensordelpueblo.gov larga. Sí. Este es el único país del mundo donde se dice B larga, gov.do. Ahí se puede encontrar todos los estudios hechos por el Defensor del Pueblo y toda la información de la institución se encuentra ahí, porque es una institución que sacó A en transparencia y la seguirá sacando a nivel de ética y transparencia gubernamental. Y bueno, hemos llegado hasta el final y les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos y mañana lunes el programa será subido a la página o al perfil de YouTube del Defensor del Pueblo y las demás redes sociales de la institución. Les deseamos un feliz resto del domingo y una semana llena de dicha y llena de provecho. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el Defensor del Pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.